Dios te bendiga. Usted que ha entrado en este video, te quisiera invitar a que te quede estos minutos donde estaré hablando sobre un tema muy interesante que te será de gran impacto para tu vida. Quisiera primero hablarte de que nosotros estaremos desarrollando lo que es una serie, donde esta serie tendrá por el tema el poder de las escrituras. Esta serie es una serie de 3 capítulos donde nosotros subiremos 3 capítulos, ya que desde que ve el primer capítulo, el segundo capítulo te va a aparecer abajo, mientras nosotros lo vayamos subiendo. Así que sin más preámbulo, vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Y como esta serie tiene titulado El poder de las escrituras, el primer capítulo, que es este, vamos a estar debatiendo como primer capítulo el poder de la palabra. Fíjese que cuando nosotros hablamos de las escrituras es la palabra de Dios. Las escrituras son los mandatos, enseñanzas que Jesús prescribió o se prescribió en las escrituras, en la santa palabra de Dios, para que nosotros hoy en día la podamos escudriñar. Fíjese que Jesús dijo una frase muy interesante: escudriñar las escrituras. ¿Por qué escudriñar las escrituras? La palabra escudriñar tiene que ver con la palabra meditar. Hay que analizar la gran diferencia en nosotros leer las escrituras y en nosotros escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras tiene que ver con meditar en lo que yo he leído. ¿Por qué meditar? Porque cuando yo medito en las escrituras, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ti y te va a ampliar el conocimiento. Así que este primer capítulo tiene titulado El poder de la palabra. Cuando nosotros nos vamos al libro de Primero de Corintios, su capítulo 4, versículo 20, aquí el apóstol Pablo dejó una clave muy interesante para nosotros, lo que estamos predicando la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dijo: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino que consiste en poder. Esto es un misterio muy interesante que el apóstol Pablo dejó plantado en estas escrituras. Cuando nosotros meditamos en esta palabra, de que Pablo resalta que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder, esto nos da a entender a nosotros, la iglesia, las personas que predicamos la palabra de Dios, que todo ser humano debe de cargar al Espíritu Santo de Dios. Lo voy a volver a repetir. Todo ser humano que se encuentra predicando las escrituras, todo aquel que está involucrado, que ha estado en lo que es la sana doctrina, tiene que procurar, si no lo tiene, obtener al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué usted como creyente debe de anhelar de que el Espíritu Santo de Dios esté en usted? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien tiene el poder. Por eso el apóstol Pablo dijo: esto no consiste en palabra, sino que consiste en poder. Tu poder, tu palabra, la palabra, trae como resultado una manifestación del poder. Por eso es muy interesante de que si el Espíritu Santo no está habitando o no está reposando sobre ti, es momento de que usted comience a anhelar el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios también está cargando el poder, porque el poder proviene de él. Ahora bien, la palabra es lo que nosotros predicamos. La palabra es lo que nosotros damos. Hay una gran diferencia, porque Pablo aquí está explicando de que nosotros como seres humanos tenemos que manifestar el poder, pero ¿a través de qué? A través de la palabra. Pablo en una de las escrituras habló sobre la palabrería.
¿Cómo nosotros nos damos cuenta que una persona está hablando palabrería? Fácil. Una persona habla palabrería cuando habla, pero no se manifiesta el poder que tiene esa palabra. Aquí Pablo nos está enseñando que usted como creyente, usted como persona que está en el evangelio predicando la palabra, usted debe de llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios, tener al Espíritu Santo de Dios. Y número dos, ¿para qué? Para que cuando usted hable las escrituras que usted hable salga con impacto de poder. Esto es una diferencia. Si usted no carga al Espíritu Santo, la palabra que usted hable no va a provocar un impacto. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, la palabra que usted hable tendrá un impacto. ¿Por qué? Porque esa palabra salió con un poder. En otra palabra, si usted como persona está predicando sobre el arrepentimiento, usted debe de tener en cuenta que usted debe de manifestar el poder. El poder se va a manifestar. Si usted carga el Espíritu Santo de Dios y usted habla de arrepentimiento, las personas que lo están escuchando van a quedar impactadas. Impactada porque la palabra que usted habló salió con poder. El poder es lo que potencializa las escrituras, la palabra, el mensaje que usted está dando. Aquí hay una historia, un versículo muy interesante donde Isaías en su capítulo 11, versículo 2, aquí Isaías está profetizando y aquí Isaías resalta algo. Y Isaías dijo, y sobresaltó 7 espíritus. 7 espíritus. Isaías dijo, porque el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, de consejo y de temor de Jehová. Todos aquí nosotros sabemos que Isaías estaba hablando sobre Jesús, que Jesús cargaba al espíritu de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? El espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros lo podemos comprobar? La podemos comprobar por las escrituras, donde Jesús le dice a la samaritana, si tú conocieras el don, entonces aquí Jesús nos da una clave, porque Jesús está diciendo, si tú conocieras el don de Jehová. ¿Cuál es el don de Jehová? El don de Jehová es el Espíritu Santo que se nos ha sido entregado hacia nosotros. Ahora bien, ¿cómo tus palabras o las palabras que usted hable en público tendrá un efecto mayor? Fácil. Primero, antes de usted predicar, primero, antes de usted hablar, de usted enseñar, usted debe de procurar obtener al Espíritu. Si usted no procura obtener al Espíritu, tu palabra no tendrá impacto. Punto número 1. Si usted quiere enseñar sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la palabra específica que se necesita en el momento. Si usted no anhela al Espíritu Santo de Dios, que es la sabiduría, usted no podrá hablar con sabiduría en el público. Porque quien da la palabra de certeza y la palabra necesaria es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted como persona tendrá un mejor impacto cuando usted aprenda primero a anhelar al Espíritu y después a dar la palabra que el mismo Espíritu le ponga en su mente. Si usted es una persona que anhela el conocimiento de las Escrituras, o si usted es la persona que anhela dar la palabra de Dios en público, usted primero debe de anhelar y tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios lo llene del conocimiento que se necesita para hablar en esa ocasión o en ese público. Una de las cosas de hoy en día es que las personas no buscan al Espíritu Santo antes de debatir la palabra, antes de hablar las Escrituras,
antes de predicar. Usted tendrá efecto 100 por 1 cuando usted aprenda a anhelar al Espíritu Santo de Dios. Jesús fue efectivo porque Jesús cargaba los 7 espíritus. Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder. Usted como creyente, esto no es solamente para pastores, ni para evangelistas, ni para diáconos, no. Esto es para todo aquel que anhele al Espíritu Santo. Jesús tuvo gran impacto cuando Jesús se le introdujeron estos espíritus. Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó en sabiduría, en inteligencia, en poder, en consejo. Ahora bien, ¿por qué es necesario nosotros cargar poder? Porque el poder a usted se le va a manifestar de diferente forma. Muchos de nosotros o muchas personas piensan que poder es hacer grandes señales. Y es verdad, poder es hacer grandes señales, pero el poder no solamente se determina ahí. Muchas personas cuando no ven manifestación en público se frustran. ¿Por qué se frustran? Por no tener el conocimiento del poder. El poder se va a manifestar de diferentes formas. Número 1, el poder se va a manifestar de acuerdo a la necesidad del momento. Si usted observa la carrera de Jesús, si usted observa la trayectoria de Jesús, Jesús no todo el tiempo sanó personas. Aunque es bueno anhelar que Dios nos use en sanidad, pero usted debe de tener un conocimiento más amplio. Cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar que Jesús en ocasiones daba consejo, en ocasiones hablaba conocimiento, en ocasiones daba la palabra de sabiduría, en ocasiones sanaba. ¿Por qué Jesús se movió en esas dimensiones? Jesús se movió en diferentes dimensiones porque Jesús aprendió a desatar el poder en el momento indicado. Si la persona de esa ocasión necesitaba un consejo, Jesús no le iba a dar una palabra o no le iba a declarar sanidad, porque la persona necesitaba un consejo. Jesús aprendió a manifestar el poder de multiforma, de acuerdo a la necesidad de la persona. Cuando Jesús tenía la necesidad de soltar al pueblo, entonces venía sobre Jesús, o no venía, ya estaba. Jesús manifestaba lo que era la sabiduría, porque con sabiduría se enseña al pueblo y con conocimiento usted expande lo que ya el pueblo necesita. Entonces es por eso que nosotros podemos ver que Jesús se movía en diferentes formas, porque Jesús manifestaba el poder de acuerdo a la necesidad que se encontraba en el momento. Hay momentos que Dios va a querer sanar, donde usted va a ver milagros. Hay momentos donde Dios va a querer solamente exhortar. Hay momentos donde Dios va a querer dar una palabra de sabiduría, porque hay alguien que anhela esa palabra de sabiduría. Así que esto es un motivo para nosotros tener en cuenta que primero hay que llenarnos del poder del Espíritu Santo, o más bien llenarnos del Espíritu Santo, que es quien da el poder, quien tiene el poder, para que cuando nosotros estemos en público, liberar ese poder. Tu palabra traerá como resultado la manifestación de Dios. Por eso la palabra dice, cuando tú digas sí, sea sí, y cuando tú no, sea no. En otra palabra, tus palabras cuando salgan de tu boca tienen que ser certeras, porque tu palabra está contagiada del poder de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que tener cuenta a la hora de hablar. Es bonito que cuando usted esté predicando, personas caigan.
Pero usted debe de entender que el propósito de la palabra de Dios es edificar el alma de la persona. Es bonito que cuando las personas estén escuchando la palabra o el mensaje que usted está transmitiendo, se queden llorando, pero usted debe de procurar de que esa persona salga edificada, de que esa persona salga lleno del conocimiento de Dios. La gente se salva por el conocimiento. Y usted diría, ¿cómo así? Sí, porque el mismo Dios dijo, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora bien, cuando usted escudriña las escrituras, usted se va a dar cuenta que el poder a nosotros nos habilita herramientas. Sí, el apóstol Pablo habla sobre el don de la exhortación. Cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a dar el don de la exhortación. Porque Jesús dijo, y es necesario que el evangelio se predique en toda Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Así que el objetivo del Espíritu Santo de Dios es darte el don de exhortación para que usted pueda expandir el reino a través de la palabra de Dios. Una de las cosas es por la cual hoy en día no se ven manifestaciones a la hora de predicar, o sí se ven, pero está escaseando en muchas personas, porque si usted se propone en usted obtener al Espíritu Santo, en usted ser amigo del Espíritu Santo, usted va a ver manifestaciones cada vez que usted predique. Usted va a ver impacto de Dios. Usted va a ver resultado en Dios, pero hay muchos ministros que no ven resultado cuando predican porque no anhelan llenarse del conocimiento de su llamado y no anhelan llenarse del conocimiento de Dios. Para usted provocar un impacto, primero usted debe tener un encuentro en lo secreto. Ahora bien, ¿cómo tener una palabra efectiva? Tus palabras serán efectivas cuando usted aprenda a inspirarse en la presencia de Dios. Muchas de las cosas por las cuales hay ministros que están estancados a la hora de predicar es porque no reciben la inspiración de Dios. Cuando usted observa a los profetas profetizaban por inspiración. Y esto no estaba en el paquete, pero te lo quiero dar. Por el Espíritu Santo de Dios, yo descubrí que los dones se manifiestan por inspiración. Hay 9 dones, pero ¿cómo usted sabe que Dios quiere hacer algo, quiere manifestar un don? Cuando usted está inspirado. Cuando usted está inspirado. El profeta profetiza por inspiración, pero cuando Dios quiere sanar a una persona, Dios le pondrá la inspiración de usted ministrar sanidad. Cuando Dios quiere manifestar conocimiento, Dios va a traer la inspiración del conocimiento. También quiero regalarte otro paquete. ¿Cómo tener un mensaje efectivo, lleno de poder y lleno de gracia? Para usted poder tener un mensaje efectivo o que sus mensajes sean efectivos cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a dar la palabra en una iglesia, cuando usted vaya a ministrar en una campaña, ¿cómo usted puede dar la prédica efectiva? Antes de usted predicar en público, primero usted tiene que ir a lo secreto, a inspirarse del conocimiento de la prédica que usted va a predicar al otro día. Ejemplo, si yo como persona voy a predicar mañana, yo tengo que agarrar días antes, ir a la presencia de Dios,
pasar tiempo en la presencia de Dios y llenarme del conocimiento de lo que yo voy a predicar. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos el conocimiento de lo que vamos a predicar? Punto número 1. He descubierto que cuando usted va a predicar, eso es solamente si usted quiere tener mensajes efectivos en todas sus prédicas. He descubierto que antes de predicar, primero hay que pasar tiempo con Dios. Segundo, cuando pasamos tiempo con Dios, hay que decirle a Dios, Dios, ¿cuál es el mensaje? Y Dios te va a traer el mensaje con una inspiración de sabiduría. Es ahí a lo que muchas personas le llaman el rema. Este rema es un rema de sabiduría. En el secreto, usted tiene que recibir el rema. El rema es la palabra de sabiduría. Inmediatamente Dios te da el rema, usted tiene que anotarlo. Pero el mensaje en el secreto no se acaba ahí. Este rema está acompañada con sabiduría. Ahora usted tiene que alimentar el rema con el espíritu de conocimiento. Sé que muchas personas lo están atrapando. Sé que muchas personas lo están atrapando. Aquí es donde muchas personas se estancan. Obtienen el rema, pero no amplían el rema. ¿Y por qué no amplían el rema? Porque se llenaron del conocimiento, obtenieron la sabiduría, pero no ampliaron el conocimiento que tenía esa sabiduría. Entonces, cuando ya usted recibe el rema de sabiduría, que es la palabra específica que Dios quiere hablar en el día de mañana, un ejemplo, entonces en oración usted debe de meditar en ese rema. ¿Por qué? ¿Por qué es la necesidad de meditar en el rema? Fácil. Porque el conocimiento no se te va a añadir si tú no meditas. Ay, Dios mío, te quiero regalar este misterio. La sabiduría nosotros la conseguimos en oración, pero el conocimiento la conseguimos en la meditación. Porque el mismo Dios o las mismas escrituras nos enseña que Dios diciendo en uno de los escritos, no sé dónde está ubicado, pero creo que está ubicado en Job, donde el mismo Dios decía, o el mismo Dios se expresaba a través de sus ungidos, ¿dónde encontraremos la sabiduría? ¿Se encontrará en el mar? ¿Se encontrará en algún lugar? No, la sabiduría se encuentra en Él. La sabiduría proviene de Dios. Ahora, para yo manifestar ese mensaje efectivo, lleno de poder, lleno de gracia y lleno de autoridad, primero yo tengo que orar para obtener el rema. Y cuando yo obtengo el rema, porque es la sabiduría que salió de Dios, entonces yo tengo que meditar en el rema para que Dios me dé el conocimiento ampliatorio del rema que Dios me ha dado. Es por eso la necesidad que usted se llene del Espíritu Santo, para que cuando usted hable, la palabra salga con poder, con autoridad y llena de gracia. ¿Por qué muchas personas no tienen gracia a la hora de predicar? Porque no se llenan del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué sus palabras no salen con autoridad? Porque quien tiene autoridad es el Espíritu de Dios. Si usted no tiene al Espíritu, no podrá predicar la palabra con autoridad. Usted puede armar el mensaje con más revelación, pero si la revelación que usted está escribiendo no es para mañana, la persona no lo van a recibir. Usted puede tener muchas revelaciones, pero si le toca predicar un día o mañana o cualquier día de la semana, si la revelación que usted tiene no es la necesaria para ese día, tu mensaje no será efectivo. Tu mensaje será efectivo cuando usted aprenda a obtener
el rema en la presencia de Dios. Tus revelaciones serán efectivas cuando usted aprenda a discernir que la revelación que usted tiene es la necesaria para ese momento. Ejemplo, usted no puede manifestar el don de sanidad donde no hay enfermo. Para usted manifestar el don de sanidad, tiene que haber enfermo. Te quiero decir, Dios no podrá, en otra palabra, Dios no va, a veces nosotros queremos que Dios manifieste algo, pero no es la que se necesita. Y es por eso que a veces nosotros somos sorprendidos en los medios de los mensajes, porque anhelábamos otra cosa, pero Dios sabía que lo que se necesitaba era lo que usted le sorprendió en el momento. Así que te invito a que usted ponga en práctica todo lo que yo, por medio del Espíritu Santo, usted ha aprendido. Esto le será efectivo para su ministerio y será efectivo para usted desarrollarse en Dios, para que sus mensajes estén llenos de gracia, llenos de poder y llenos de autoridad. Cuando Esteban predicaba, dice la palabra, que hacía grandes señales. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que te invito a que usted pueda ver el segundo capítulo, donde en el segundo capítulo estaré hablando sobre las herramientas que nosotros como personas, como predicadores, como hermanos en la fe, como creyentes, debemos de manifestar. Y el segundo capítulo se va a tratar de cómo manifestar las herramientas efectivas a través de la palabra de Dios. Así que si todavía usted no ha manifestado estos conocimientos de Dios o usted no ha puesto en práctica esto, póngalo en práctica. Así que nos vemos en el segundo capítulo.